Bueno, muy bien, semejante presentación. Por favor. Pero bueno, tome su asiento y déjeme o acompáñeme mejor en la palabra de esta noche, que estoy totalmente seguro que algo Dios tiene para usted. Él es el que nos convocó, no es otra persona, y por consiguiente, sin dudas, es Él el que va a ministrar nuestras vidas. ¿Amén? ¿Sí lo cree de verdad? Mire que hay algo que aprendí de mis hermanos pentecostales. Ahí va. ¡Aleluya! Hay algo que aprendí de mis hermanos pentecostales, a los cuales amo, y es dar 3 gloria a Dios. ¿Vio? Ese gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Alabado sea Jesucristo. Me gusta porque lo hago conscientemente. No lo hago como una muletilla o algo más que repetir en el culto, sino que lo hago verdaderamente dando gloria a Dios. Y para eso fuimos creados, para darle gloria a Dios. No importa la circunstancia, importa que le demos gloria a Dios. No importa lo que te esté pasando, importa que le des gloria a Dios. Si estás llorando, gloria a Dios. Si estás feliz, gloria a Dios. Si estás pasando lo que estés pasando, gloria a Dios. Así es como Dios lo quiere. Bueno, buenas noches, un gustazo estar acá después de un montón de años, Peco, hace añazos. La época que... Sí, creo que debe hacer en mi caso unos 25 kilos atrás. Más o menos, porque ya ahora uno ya no lo mido más por años, ¿vio? En el caso mío, qué sé yo, más o menos. Sí, pero fue un lindo tiempo aquel y a donde Dios nos ha llevado. Sí, mi nombre, como bien me dijo Peco, bien me presenta el pastor Peco, el pastor Ángel. Sí, es Carlos Nelson Ibarra, ese es el nombre formal, pero me apodan Charlie, y está bien, lo disfruto, es un apodo que me gusta, y que un poquitito me he empezado a dejar la barba en la pandemia para ver si puedo parecerme a Charly García. Ya tengo algún color por acá, tendría que bajar unos cuantos kilos y ser un músico de ese nivel, pero bueno, me falta un poquito nomás, ya deme un tiempo y probablemente el apodo va a coincidir también con ese fenómeno de la música nacional, ¿sí? Así que, Pastor Ángel, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Den un aplauso al Señor porque le regala un año más de vida acá al pastor. ¡Qué lindo! Qué honor venir a ministrar la palabra el día de tu cumpleaños, Ángel. Feliz cumpleaños, de verdad, muy, pero muy feliz cumpleaños. Me acompaña, como bien dijo Peco, mi esposa, que se llama Dina. Tengo 2 hijos, Marcos, que tiene 26, y Ximena, de 24. Ximena, si Dios quiere, ya está pronta a casarse el 19 de febrero del año 2022, así que ya no puedo negociar nada, pero a Marquito lo tengo soltero todavía. Así que no sé, pastor, si por ahí quiere que mezclemos la hacienda o algo de eso, se puede llegar a hacer, no hay problema. Total, podemos, para arreglar el tema de la dote y esas cosas, hacemos algún negociado y unimos. Me mata, amigos. No me están grabando, ¿no? No, que no lo escuche mi hijo porque me... Bueno, trata. Este tiempo... Bueno, y me acompañan, como bien dijo Peco, un hermano, amigo, discípulo Néstor y su esposa Analía, hermanos de muchos años, sí, y también aquellas pequeñas coronas que algún día dejaremos delante del trono de Dios. También Dios me ha dado la gracia de ser compañeros de secundaria, haber conocido al Señor, porque supongo que el peor que estaba era yo, porque Dios siempre salva primero al que peor está, y después yo ser agente de salvación para Él, y de hace años que caminamos juntos en el Evangelio con Néstor, y después Néstor conoció a Analía y se casaron y fueron felices y tuvieron 3 hijos hermosos. Así que bueno, ellos están acompañándonos en este viaje. Mis hermanos, abran la Biblia conmigo, por favor. En esta noche quiero ser, si se permite la idea, entendiendo de lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi espíritu, ser un poco punzante. Quiero ser un poco punzante para que veamos y caminemos en la realidad de un desafío que Dios tiene para todos nosotros,
sin importar el tiempo que hayamos pasado, pero sí, de alguna manera, lo que Él espera hacer en nosotros. Y en esto de ser punzante, yo quiero desafiarte a que vos y yo podamos ver desde las Escrituras la realidad de un Dios que busca una verdadera y total transformación en nuestras vidas. Un Dios que no deja jamás a la deriva su obra. Un Dios, como lo dice el apóstol Pablo, que comenzó una buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. De ese Dios quiero hablarte, de ese Señor quiero hablarte, y de verdad quiero ser, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo suficientemente punzante para que vos te vayas de este lugar cuando te retires o cuando Dios nos permita irnos bajo la directiva de decir: tengo que caminar en esta verdadera transformación que Dios tiene para mí. El pasaje que quiero que compartamos y leamos juntos está en Marcos capítulo 5. Puede parecerlo un poquito largo porque son 21 versículos, pero acompáñenme a leerlos y caminar por ellos y extraer de ellos palabra de Dios para nosotros en esta noche y en el andar de la vida. Marcos 5, 1 en adelante, dice lo siguiente: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamó a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y saliendo a ver qué era aquello que había sucedido, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que había visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya, un acontecimiento extraordinario que el Señor Jesús mostró, desarrolló en aquel tiempo allí a orillas del mar de Galilea. De ese Jesús es en que en esta noche quiero charlar, quiero hablar y quiero ser lo suficientemente punzante. Me pregunto, la vida de este hombre, la vida de este varón, evidentemente transitaba un tiempo horrible, hostil. Lo había transitado durante varios días o durante varios años. No nos cuenta si fue desde su niñez, desde su adolescencia. Simplemente nos cuenta que la estaba pasando muy mal.
Me pregunto, te pregunto, cuando a vos y a mí nos pasan cosas malas, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? Cuando los que nos rodean quizás no saben qué hacer con nosotros. No sé si habrá sido tu caso o tenés a alguien cerca, pero acá con este hombre, los que lo rodeaban ya no sabían qué hacer con él. Era una realidad su problema. Era una realidad que estaba perdido y endemoniado, pero los que lo rodeaban ya no sabían qué hacer. Nos cuenta la Escritura que lo ataron, que lo fijaron, que lo quisieron detener, que no querían que se autoflagele, pero nada de eso había funcionado. ¿Qué pasa? Cuando quizás nuestro entorno se empieza a hartar de nosotros. ¿Qué pasa con nosotros cuando quizás los que nos rodean, familiares, cercanos, amigos, ya no saben qué hacer con nuestras conductas? ¿Qué pasa cuando el entorno que nos rodea empieza a manifestar frases como: vos no cambiás más, siempre el mismo o siempre la misma, la verdad que vos no tenés remedio, con vos nada se puede hacer? Frases como así, nadie te va a querer. Frases como: si seguís así, te vas a quedar solo. ¿Qué reacción tenemos? Parece ser que más allá de el obvio influencia diabólica, que fue el que trabajó intensamente para cautivar a este hombre en sus propios errores, generó en él una reacción aún más hostil. Dígame si esto no pasa en nuestra sociedad. Dígame si esto no sucede cuando de repente hay un joven que no terminamos o que intentamos ayudarlo, o un adulto o alguna persona que estamos intentando ayudarla por todos los medios, pero no quiere aceptar el acompañamiento, no quiere aceptar el consejo, no quiere aceptar que lo atamos, pero lo atamos porque lo amamos, que lo queremos cerca, que lo queremos transformado. ¿Qué sucede en la vida de esa persona? Quizás lo mismo que este hombre, se reniega aún más. Empieza a aparecer en muchos de nosotros, que quizás lo vivimos, una especie de resentimiento social. Entonces el tema es: ya no soy yo el culpable de mi conducta, sino son ellos los que me maltratan. Ya no soy yo el que actúo equivocadamente, sino son ellos los que no saben tratarme bien. Dígame si no pasa esto en nuestro corazón. Este muchacho, este hombre, de alguna manera había hartado a la población. Ya no sabían qué hacer con él. La reacción de aquellos que a veces caminamos en esta especie de reniegue social o resentimiento social, pensamos que todos son malos. ¿Por qué me atan? Todos son malos. ¿Por qué no me entienden? Todos son malos. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque la tendencia suya y mía de seres humanos es tratar de echarle la culpa al otro de lo que en definitiva son nuestras responsabilidades. No es que hayan sido malos, simplemente eran personas limitadas. Digo, porque lo único que sabían hacer o podían hacer era contenerlo o atarlo, punto, hasta ahí llegaban su capacidad. ¿Cómo puedo hacer entonces para obtener una verdadera transformación? Estoy peleando con alguna circunstancia en la vida que puede llamarse de pecado, determinado pecado, llámese pornografía, que tiene que ver con la promiscuidad sexual, llámese depresión, llámese violencia, llámese como se llame. Estoy peleando con todo eso y quizás alguien me ha querido ayudar y no lo he prestado atención, me he vuelto a soltar de su ayuda. ¿Cómo puedo obtener una verdadera transformación en mi vida? ¿Cómo puedo tener victorias sobre aquello que he llevado, que me ha llevado cautivo? Es más, ¿qué pasa que me estoy sintiendo solo y como que no encuentro ayuda? Digo porque este muchacho andaba por los sepulcros y los desiertos, solo, maltratándose. Ya no se sabía qué hacer con él. ¿Cómo puedo obtener victoria
sobre aquella soledad? ¿Cómo puedo vencer aquello que me hace vivir muerto? ¿Cómo puedo salir de aquel autoengaño, de mi auto o de mi autoflagelo, donde pienso que quizás lo mejor que puedo hacer es lastimarme y maltratarme porque no termino de saber cómo encontrar una verdadera transformación? Más o menos es el contexto de este pobre muchacho, solo vagando por los sepulcros, distante de la gente, habiéndose resentido con la gente porque la gente lo había querido ayudar en forma limitada, pero había intentado al menos, hasta que sucede algo extraordinario. Hasta que sucede lo que de verdad es poderosísimo en la palabra, y estoy seguro que será en esta noche. Y es la realidad de que en nada ni en nadie vas a encontrar una verdadera transformación. No la vas a encontrar en la ayuda de las personas que te rodean, aunque te puede venir muy bien. No la vas a encontrar en el deseo genuino de querer salir de esta situación, aunque es necesario ponerle ganas. La verdadera transformación solamente la vas a encontrar en Jesucristo, el Señor absoluto del universo. Dale un aplauso a Jesús, te lo pido por favor. No hay otro que pueda darte una verdadera transformación. Solo Jesús puede hacerlo. Nadie más. En ningún otro vas a encontrar verdaderas respuestas. En ningún otro vas a encontrar verdaderas victorias. En ningún otro vas a encontrar verdadera libertad. Solo en Jesús. Acompáñeme y caminemos en la historia. ¿Qué sucedió? Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué pasó allí? 3 cosas encuentro que pasaron acá. La primera de ellas, que también suceden en lo espiritual entre nosotros, la primera de ellas es que Jesús vino. Es que Jesús se acercó. Es que Jesús llegó a ese sitio. Siempre, mi querido hermano y amigo, siempre, absolutamente siempre, la buena voluntad de acercarse a nosotros es de Dios. Nunca creas que sos vos o soy yo el que de buena gana se acerca a Dios. Es al revés. Es Dios el que ya se acercó a nosotros. Solo nosotros respondemos a su llegada, a su cercanía. La Biblia nos enseña que Él vino a nosotros, a la humanidad. Él se encarnó. Él dejó su gloria, su esplendor. Él no tuvo en cuenta el ser Dios, sino que se despojó, y se despojó de tal manera que tomó forma de ser humano. Y estando como ser humano, tomó forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se murió hasta morir. Y a morir en la cruz como el peor de los criminales. Él llegó. Él bajó, Él se acercó, Él llega a nosotros, como llegó al terreno de este personaje que ni nombre aparece en las Escrituras, simplemente se lo nombra por el lugar de la tierra donde vivía. Jesús llegó a ese sitio. Jesús vino a nosotros para poder darnos una verdadera transformación. Hoy, si vos estás acá, de alguna manera es porque has respondido a un llamado del Señor Jesucristo, que vino y está para darte una verdadera transformación. Dejó atrás su gloria y sus atributos para venir a mostrarnos su amor. Que en esta noche Dios se revele en tu vida, mostrándote que ya Él se acercó, haciendo todo lo necesario para que vos y yo tengamos una verdadera transformación. Aleluya. Él es el que siempre se acerca. Vos y yo simplemente reaccionamos. La Biblia nos cuenta que hubo un momento donde el Señor Jesucristo se estaba acercando a una ciudad. Era la ciudad de Jericó. Pero en ese proceso de acercamiento, el Señor Jesucristo, o mejor dicho, sus discípulos, empezaron a escuchar gritos de alguien que demandaba su presencia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, decía un ciego. Y el Señor Jesucristo, ante ese acercamiento, ese venir de Él y esa reacción de fe de aquel hombre que era ciego, simplemente se acercó y obró poderosamente en la vida de aquel famoso Bartimeo. Así son las cosas.
En un determinado momento Jesús estaba llegando también a una ciudad y salía de la ciudad un contingente cargado de muerte. Una mujer viuda iba a enterrar a su único hijo, una mujer sin esperanza, una mujer sin futuro, una mujer donde se le había terminado absolutamente todo en aquella época. Y Jesús llegó allí y simplemente fue movido a misericordia y tocó el féretro, detuvo aquel cortejo fúnebre y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y en el poder de su palabra el joven se levantó, se lo entregó a su madre y hubo gloria, festejo, celebración. Porque Jesús vino a transformar y a dar verdadera transformación. Aleluya. Ya lo había dicho el profeta Zacarías: volveos a mí, le decía al pueblo, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Es Dios, es el Señor el que vino a transformar la vida de este hombre. Es el Señor el que vino a transformar tu vida. No solamente a darte un pasaporte al cielo, sino a transformar tu vida en forma continua y verdadera. Gracias, Ana. Aleluya. Fue el Jesucristo, no otro. En segundo lugar, observo que el Señor Jesucristo llegó y estableció parámetros de su autoridad, o de verdadera autoridad. El Señor Jesucristo no anduvo con dobleces delante de los demonios ni con titubeos, sino fue directivo. Manifestó su autoridad y los demonios lo reconocieron. No, ninguno de los seres humanos de la región de Gadara, excepto este personaje, reconoció el poder y la autoridad que tenía Jesucristo. El resto lo vieron como alguien que les complicó la historia. Solo eso. Pero los demonios se dieron cuenta que estaba el Hijo del Dios Altísimo delante de ellos. Hubo un momento de manifestación de verdadera autoridad. Una autoridad que horas antes había detenido en forma absoluta una tempestad que estaba llegando a anegar la barca que estaban cruzando el mar. Una autoridad que no solamente la reconocieron los demonios, sino que horas antes se paró, ordenó a las olas, ordenó al viento y se hizo grande bonanza, dice la Escritura. Una autoridad de aquel verdadero Hijo del Dios Altísimo que gobierna en forma absoluta sobre todas las cosas. Demonios y aún fenómenos naturales, aunque algunos se animan a decir que ese fenómeno natural realmente fue provocado por Satanás. Puede creerlo o no, pero la realidad absoluta es que Jesús se plantó, se paró en autoridad, mostró su gobierno y calmó la tempestad, y aún estos demonios tuvieron que obedecerle. ¡Aleluya! Usted y yo también debemos reconocer su autoridad. Me parece extraordinario lo que Jesús hizo. Por amor a este hombre, a este gadareno, que no sabemos ni cuál es su nombre. Me parece extraordinario. ¿Sabía usted que el Señor Jesucristo está dispuesto en poder y autoridad de mover lo que sea con tal de transformarte verdaderamente a vos? Usted lo leyó conmigo y Marcos fue un poco detallista, por lo menos más que los otros evangelios, acerca de lo que sucedió aquí. Jesús fue capaz de llevar a la quiebra una economía regional por darle libertad a un hombre. Fueron 200.000 los cerdos que murieron cayendo al barranco y ahogándose en el mar para liberar a un hombre, a alguien por quien nadie daba nada, a alguien por quien la gente, el entorno, la familia y los del pueblo estaban hartos de él. Por él, Jesús fue y aún casi llevó a la quiebra una economía regional. ¡Aleluya! Miren, se me ocurrió simplemente al preparar este mensaje, digo, ¿cuánto vale el kilo de cerdo vivo? Capaz usted sabe más que yo, pero bueno, lo googleé como hacemos hoy. Y digo, ¿cuánto sale? 100 pesos.
Entre 100 y 150 pesos. Digo, me quedo con 100 por kilo. Digo, ¿cuánto pesa un chancho que de alguna manera está para faena? Seguí preguntando. Me digo, bueno, empecé a googlear y bueno, una chancha, qué sé yo, 75 kilos promedio. Bien. 75 por 100. 7.500 pesos. Una chancha para faena viva. Que más o menos como para decir, bueno, a ver cuántos chanchos habían dando vuelta por ahí por la zona. O mejor dicho, ¿cuánto vale todo eso? Y se me ocurrió simplemente multiplicar 7.500 por 2.000. Y me sorprendí el valor de pesos que me dio. Porque el valor de pesos que me dio es 15 millones de pesos. ¡Wow! Claro. ¿Cómo no van a ser los empresarios de la crianza de chanchos de aquella época decirle a Jesús, por favor, tómatelas, andate lo antes que puedas, porque nos arruinaste el negocio, y todo y solamente para salvar y liberar a este desgraciado con el cual ya no sabíamos nada que hacer? ¿Se das cuenta lo que es capaz de mover Jesús por traer verdadera transformación a una persona? ¿Te das cuenta de lo que es capaz de mover Jesús por traer verdadera transformación a tu vida? Él es capaz de mover lo que sea por amor a ti. Él es capaz de mover el universo entero si fuese necesario para darte salvación, perdón y libertad. De hecho lo hizo. Qué maravilloso es este Jesús. Qué maravilloso es saber que en su deseo está una verdadera transformación para mí, una transformación total para nosotros. Cuánta autoridad había en Jesús, que no reparó en llevar a la quiebra una economía regional con tal de rescatar a este muchacho que estaba perdido, que estaba solo, que estaba abandonado y que ya no sabían qué hacer con él. La pregunta es, ¿cómo te ves vos en todo este aspecto? Quizás has sido o estás siendo alguien que de alguna manera tu conducta es complicada. Quizás no estás perdido en la locura de un endemoniamiento o de estar endemoniado como este muchacho. Pero ¿cómo son tus conductas? ¿Ha habido una verdadera transformación en ti? Jesús llegó en un momento oportuno a tu vida. ¿Verdaderamente has sido transformado? ¿O todavía seguimos como coqueteando con algún que otro chanchito? El Señor Jesucristo está dispuesto a mover lo que sea por darte una verdadera transformación. Aleluya. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Su autoridad le da esa capacidad de hacerlo. Así como a estos muchachos les arruinó la economía por amor a uno de sus discípulos, un tanto bocón, un tanto impulsivo, le proveyó de manera extraordinaria una cantidad de peces sobrenatural, que aún su red se rompía y no le quedó otra que compartirlo con sus vecinos porque se les hundía el barco. El Señor Jesucristo es capaz de mover cientos y cientos de peces con tal de proveer para aquel necesitado Pedro, que estaba afligido, angustiado y frustrado porque había pasado la noche entera sin pescar nada. Pero cuando logró lanzar la red, aún en medio de su frustración, confiado en la palabra de Jesús, las cosas fueron diferentes. Jesús puede mover cualquier cosa para lograr una verdadera transformación en tu vida. ¡Aleluya! Su autoridad basta. No sé cómo funciona el cerebro de un pez. No lo sé. Tampoco sé cómo funciona el cerebro de un chancho.
Gracias que más o menos sé cómo funciona el mío. Gracias, hasta por ahí nomás. Pero hubo un momento donde los peces tuvieron que de alguna manera alinearse y obedecer la voz de Dios y quizás en la noche entera algún ángel por ahí le andaba diciendo: no, correte que viene la red, vayan para allá que está la red de Pedro ahí, ahora córranse para allá, no le den bolilla acá, vuelvan para allá, coman de acá, qué sé yo, cómo sería el tema. No sé cómo sería el Nemo de esa época. Tampoco sé cómo pensaban los chanchos, y mucho menos pensar en peces que bajo la orden divina se suiciden. Pero el Señor Jesucristo fue capaz de mover absolutamente cientos de peces por amor al llamado de uno de sus discípulos, para que haya en ese Pedro una transformación total. Él es capaz de mover cualquier cosa por amor a vos, para darte a vos una verdadera transformación, una transformación total. Aleluya. Y por último, en tercer lugar, encuentro en esta escritura la realidad de que en su autoridad siempre Él nos provee una misión. Siempre. En aquella experiencia extraordinaria, la primera pesca milagrosa, inmediatamente termina el asunto con Pedro tirado a sus pies y Jesucristo dándole una misión. Jesús le dijo: deja los peces, Pedro, ahora te venís conmigo a pescar hombres. Este endemoniado gadareno, que la Biblia nos dice que tuvo una transformación total, estaba perdido, estaba como loco, se autoflagelaba, andaba desnudo, vivía en los sepulcros, andaba por los desiertos. Ahora la escritura dice que después del obrar milagroso de Jesús, de haber sido actuado Jesús con autoridad, nos cuenta que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Totalmente transformado. Ya no era el mismo loquito que andaba por allí, sino ahora era una persona en su juicio cabal, en su juicio apropiado. Y en ese proceso, en ese juicio apropiado, viendo que Jesús se retiraba de la escena, viendo que Jesús se subía a la barca y se iba, se alejaba de él, este personaje inmediatamente actuó como quizás actuaríamos usted y yo después de un milagro de estas características, y le dijo: Jesús, me quiero ir con vos. Y si yo hubiese sido Jesús, capaz me lo llevo, para que en la próxima campaña cuente el testimonio. ¿O no? ¿O no hacemos eso? Es un testimoniazo. Y bueno, yo estaba reendemoniado y por allá vino Jesús y los demonios me llevaron a que me tire delante de él y él dio una orden y yo escuchaba así medio de lejos porque estaba medio perdido, que los demonios les decían: bueno, no nos dejes de acá, mandanos a los chanchos, y nos mandaron a los chanchos, y de repente, no sé, estoy bien, me vestí, algo hizo Jesús, y bueno, ahí diríamos: dar un aplauso a Jesús, y un testimonio extraordinario. No hizo eso. No hizo eso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no está queriendo sumar gente a su religión. Porque la verdadera transformación para tu vida y la mía no es para que nos sumemos a una religión o a una denominación evangélica, ni siquiera para que seamos evangélicos. Porque en definitiva la autoridad que Jesús tiene sobre la naturaleza y sobre los demonios, y al tenerla también sobre nosotros, es para que las cosas se hagan como Él dice, no como vos te parece. Este endemoniado gadareno, en su juicio cabal, quería irse con Jesús, pero Jesús tenía otros planes para él. Dígame si más de una vez no le pasó de verse confrontado con que usted quiere algo y Dios tiene pensado otras cosas para usted. Mire, le cuento algo. Hasta que me comí la pelota, mi sueño era ser futbolista. Y me entrené intensamente en mi adolescencia y juventud para ser futbolista. Y conozco al Señor en medio de ese andar deportista.
Y oraba y decía, Señor, yo quiero ser futbolista. Y era jugador de las inferiores de Olimpo y ya estaba ahí en la reserva y después se transformó en tercera juvenil. Y ya digo, es el momento este es mi año, Señor, aleluya. Y oraba y buscaba de Dios. Y era mi propósito, eran mis ganas, era mi sueño. Y al terminar ese año, en una jugada extremadamente tonta, terminábamos el último entrenamiento del año previo a la final que teníamos que jugar, y porque el arquero que estaba allí en el arco empezó a tirar las pelotas para traerlas acá al medio de la cancha y llevárnosla, vi que venía tan bonita una pelota y digo, Entonces medio que me preparé así, soy zurdo, ¿verdad? Me preparé para así, bueno, estaba mucho más flaco, no como ahora, o sea, usted hágase la idea que acá esto no estaba, ¿tá? O sea, digo, porque usted va a decir, el gordito este se va a caer ahora. Estaba mucho más flaco. Entonces, levanto la pierna y ¡pum! Y le pego para mandársela de vuelta al arquero que estaba ya hermosa. Y le pegué mal y sentí que mi rodilla hizo crack. Me paré, me aguanté el dolor. Era día jueves, sábado era la final. No dije absolutamente nada porque yo quería jugar la final. Llegó el momento del partido. No decía nada, mi rodilla me dolía, me vestí como cualquier otro, simulé lo más que pude, fui al baño, tontamente se me ocurrió ponerme lo que nos poníamos en aquella época, que era el famoso Ratizalil o átomo desinflamante, salí a jugar y en los primeros 5 minutos, mi primer carrera, donde voy a cuerpear con el defensor del otro equipo, y hago fuerza en la rodilla, ¡crack! Se terminó mi sueño de deportista. Se terminó la final. Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes. No sé cómo reaccionó este gadareno a la forma inmediata en que Jesús le dijo, no te venís conmigo. No sé si se largó a llorar, si se sintió frustrado, si tuvo que procesar eso, como quizás nos puede pasar a usted y a mí, cuando a veces Dios, o cuando los planes de Dios no se alinean con los nuestros. No dice nada en la Biblia. Sí sé que a mí me costó un verano doloroso, un comienzo de pretemporada que nunca pude hacer, un tiempo de poder ver con alegría pero a la vez con frustración personal a todos mis compañeros de la tercera juvenil debutando en primera y yo sin poder resolver mi problema de rodilla. Ese año próximo fue un año de tomar decisiones serias. ¿Qué querés conmigo, Señor? Fue la oración. Ok, decidí dejar el fútbol que todavía era amateur, pero podía ser profesional. Decidí dejar eso. Me enfoqué en terminar mis estudios, era mi último año de la carrera técnico. Y empecé a caminar en aquello que había empezado a encenderse dentro mío, que era una capacitación teológica para algún día, cuando Dios disponga, llegar a ser pastor, ser vocero suyo. Y después de unos cuantos años, entendí que Dios tenía otros planes, que el deporte estaba muy lindo, que el fútbol era una muy buena opción, pero que Él quería que de alguna manera o de otra manera yo vaya a los míos, o vaya a la gente y le anuncie cuán grandes cosas Dios hizo conmigo. No es sumarse a una religión, es abrazar lo que es la autoridad de Jesús y hacer las cosas como Él ordena. No es como a mí se me ocurre. Es ser parte, escúcheme bien esto, es ser parte de lo que Él quiere hacer en el mundo, no de lo que a vos o a mí se nos ocurre que debemos hacer en el mundo. Aunque Jesús se fue en ese momento, se subió a la barca y se fue,
Dejó una ordenanza plasmada en los oídos de este muchacho. Hubo una orden de misión que el Señor Jesucristo plasmó en la vida de este muchacho. Le dijo: ve a los tuyos, lo leyó conmigo, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Le dejó plasmado una misión, porque la autoridad de Jesús está dada para que vos y yo caminemos en esa misión. No es ser una buena persona, no es ni siquiera ser un excelente creyente, mucho menos es ser un religioso, es ser un testigo fiel de lo que Él ha hecho en tu vida. Esa es la misión. Aunque Él se haya ido entre nosotros por un tiempo, ahora Él prometió que vuelve. Llegará un momento donde vendrá a buscarnos para que estemos con Él por siempre. Jesucristo viene pronto, pronto viene a buscar a su iglesia, a vos y a mí. ¡Aleluya! Sí, denle un aplauso al Señor. Él viene pronto, y por usted y por mí. La misión que Él dejó en vos y en mí no es para que hagamos lo que queremos, sino para que obedezcamos. Jesús se acercó y les habló a sus discípulos allí en el Evangelio de Mateo, la famosa gran comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Él. O sea, tengo toda la autoridad. Por tanto, vayan, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es lo que a ti te parece, no es lo que a mí me parece, es lo que Él quiere que hagamos. Sé que esta casa es una casa de salvación, de perdón y de libertad. Lo sé porque no solo he escuchado testimonios, sino porque creo tener el testimonio del Espíritu Santo. Esta casa, este lugar, esta congregación, no este edificio que algún día dejará de ser, esta congregación local es una casa de salvación, perdón y libertad. Me pregunto, si te sentís un gadareno o este gadareno, ¿sabes qué hacer con tu vida? Él vino para darnos verdadera transformación, una transformación que nos lleve a andar en un sano juicio. No siendo unos loquitos por allí, sino en un sano juicio que responde a la autoridad de Jesús. Él hoy viene a darnos libertad en esa transformación total, en esa verdadera transformación. Vas a encontrar, o mejor dicho, encontramos en esa transformación una verdadera razón para vivir, contarle al mundo las cosas que Dios ha hecho contigo. Esa es la misión. Ahora la pregunta es, si fuiste liberado ya, ¿estás cumpliendo con esa misión? ¿O todavía te guardás las grandes cosas que Dios hizo con vos, como si fuesen trofeitos dentro de un mueble en tu corazón, en tu vida, para simplemente alegrarte cada vez que lo veas y digas: claro, yo era así, qué lindo lo que Dios hizo por mí, aleluya? ¿O lo salís a publicar? No se trata si es González Chávez o donde sea. El mundo, las naciones tienen que ser enseñadas, tienen que ser ministradas por lo que Jesús hizo en tu vida. Este personaje de Gadara, cuando Jesús se fue, insisto, debe haber procesado esa negativa de Jesús, pero decidió cumplir. Y empezó a predicar el Evangelio en Decápolis, en esas ciudades que estaban del otro lado del mar de Galilea, y se produjo un extraordinario avivamiento en ese lugar, porque uno decidió comenzar a contar las grandes cosas que Dios hizo, porque uno verdaderamente fue transformado. ¿Podemos poner alguna música sin letra, por favor? Algo, lo que tengas por ahí. Hoy estaba escuchando que había un piano ahí, una canción. Y usted que está allí,
Déjeme cerrar este mensaje, quizás con algo que le puede llegar a parecer sacado de contexto o llevado a otro lugar, pero creo que es lo que Dios quiere hacer con usted. Estoy convencido que Dios, de alguna manera, por amistad, por cercanía, por cariño, por afecto entre los pastores Letieri y nosotros, estoy seguro que más allá de ese cariño, Dios ha traído nuestras vidas para bendecir esta ciudad. Va más allá de usted. Y gloria a Dios porque esté saliendo por los aires. Este muchacho, este gadareno, verdaderamente transformado, provocó fuertes emociones en la gente de Gadara. Porque dice la Escritura que usted y yo leímos que la gente empezó a tener miedo, temieron. Y terminamos con la última palabra que dice: y se maravillaron. Estoy totalmente convencido que muchos de los que están acá en esta noche tienen que abrazar ese desafío de ser transformados más, totalmente. Quizás no todos, pero sí algunos. Porque hay algo que Jesús quiere hacer con vos, con usted. Y entre otras cosas es provocar emociones fuertes en los que te rodean. Pero no porque vos seas la persona que eres, sino porque Jesucristo es el que te transforma. Y déjame decirte cómo hubo alguien que en la historia de la nación de Israel fue agente de transformación para su entorno. Hubo un muchacho que a alguien se le había ocurrido por allá profetizarle que iba a ser el rey de Israel. Hubo alguien que bajo ese caminar en esa línea se paró delante de un gigante y en el nombre de Jehová de los ejércitos logró vencerlo. Pero ese muchacho, después de pasar un tiempo complejo y estando escondido en una cueva, rodeado de la peor gente posible de la época, endeudados, afligidos, gente que debía impuestos, no reconocían al rey, insurrectos, violentos, fueron transformados por el espíritu que moraba en ese muchacho sobre el cual se le había profetizado lo que iba a hacer. Y la Biblia nos cuenta que de esa gente transformada por el espíritu que estaba en ese muchacho, la Biblia nos cuenta que nos cuenta así de algunos, que uno se paró en un pequeño campo de lentejas donde venían los filisteos a querer robárselo, y el tipo no le importó que sea pequeño, le importaba que era de él. Y dice que lo defendió, solito lo defendió. Nadie lo acompañó, todos se fueron, él se quedó, porque había sido transformado, verdaderamente transformado. Nos cuenta de otro que peleó tanto y eliminó a tantos enemigos que la espada le quedó pegada en la mano, porque el combate había sido arduo. Y aquellos que quizás alguna vez trabajamos con masa y cortafierro, sabemos que le damos y ya no podemos ni abrir la mano de los golpes, de la intensidad que hace. Otros dicen que en realidad debe haber sido la sangre de sus enemigos que se les secó en la mano la que provocó que la espada no la pueda saltar. Pero lo importante es que había sido un hombre transformado, que se paró y no permitió que el enemigo tomara posesión de nada de lo que a él le pertenecía. Y nos cuenta la historia de otros que no sabían de misiones imposibles,
porque habían sido transformados, y cuando David ya era rey, se le ocurrió suspirar y dijo: tengo ganas de tomar agua del pozo que está en Belén. Y no importaba si había guarnición enemiga ahí, dice que salieron corriendo y le trajeron agua al rey, porque tenía un espíritu transformado. El gadareno obedeció la autoridad de Jesús y fue y publicó y transformó su región, de tal manera que todos se maravillaban y que tenían emociones fuertes, como el temor manifestándose en la vida de lo que los rodeaba. Pero estos tres personajes transformados por Dios, transformados por el Espíritu Santo, transformados por el Espíritu que había traído al rey David, también supieron defender lo suyo. También se pararon para no dejar que el enemigo destruya, y también fueron por misiones imposibles para otros. Me pregunto, en la transformación que estoy seguro que Dios quiere hacer con tu vida, ¿estás defendiendo tu matrimonio? ¿Estás defendiendo a tus hijos? ¿O los estás menospreciando? No importa si son un pequeño campo de lentejas, importa que son tuyos. ¿Estás dejando que el enemigo entre y salga de tu territorio, de tu casa, de tu hogar, de tu familia, simplemente porque sí? ¿Te estás achicando ante misiones que Dios te pueda dar que te parecen imposibles? Este gadareno fue transformado, absolutamente, verdaderamente transformado, y en su cabal juicio decidió obedecer la autoridad de Jesús y fue y hizo lo que Jesús le había pedido que haga. Estos tres personajes que te cuento, bajo la autoridad que el Espíritu de Dios les había dado, en ese coraje y valentía, hicieron lo que tenían que hacer. Cerra tus ojos, por favor. Regálame unos minutitos más. Cerra tus ojos, porque el Espíritu Santo quiere seguir haciendo cosas, y estoy seguro que va a seguir haciéndolos en el andar de la noche, y quizás mañana, quizás también mañana en el culto, lo va a seguir haciendo. Pero el Dios de los cielos hoy viene, hoy está aquí, hoy Jesús vino, se acerca, y no por mí, sino cada vez que Él es invocado, Él viene, y Él está aquí para que vos y yo reconozcamos su autoridad, nos demos cuenta que Él está dispuesto a mover lo que sea, con tal de darte una verdadera transformación, una transformación total. Está dispuesto a mover lo que sea por amor a vos. Y ese Jesús es el que está en esta noche desafiándote a que obedezcas y andes como Él quiere que andes, que hagas lo que Él quiere que hagas, no lo que a vos se te ocurre que tenés que hacer, no lo que a vos te parece, sino lo que a Él le parece, no lo que vos creés que se tiene que hacer, sino lo que Él dice que se tiene que hacer. El gadareno quizás se quedó con las ganas de ir detrás de Jesús, pero se vio sorprendido de cuántas maravillas Jesús siguió haciendo en su vida y a través de su vida en su región. Aleluya, aleluya. Simplemente quiero tomarme unos minutitos más, porque sé que Dios quiere hacer cosas todavía. Quiero que ahí donde estás, y vos decís: sí, pastor, yo interpreté el mensaje, el Espíritu Santo trajo revelación a mi vida. Sí, pastor, yo quizás no necesariamente soy el gadareno como estaba planteado, pero de verdad que he hecho cosas inconscientes y necesito una transformación total, necesito una verdadera transformación. Hoy el Espíritu Santo está en este sitio y está en esta habitación para brindarte esa posibilidad, para que en el nombre de Jesús de Nazaret, así como este hombre vino y se postró delante de Jesús y Jesús intervino y provocó todo lo que provocó para que él después esté vestido, sentado y en su sano juicio, de la misma forma Él quiere transformar tu vida.
Él no quiere que estés más peleando con aquellos aprietos demoníacos que vienen sobre tu vida. Él no quiere que andes más ni desnudo, ni avergonzado, ni distante, ni solitario. Y mucho menos Él no quiere que andes en terrenos de muertos. Él quiere transformarte. Si alguien hoy está escuchando esta palabra, sepa que solamente Jesús te puede transformar, no otro. Aunque otros hayan intentado, no, el único que lo puede hacer es Jesús. Solo Jesús cambia y transforma vidas, y las transforma de verdad. Hay alguien en esta noche que dice: sí, pastor, yo hoy quiero ser transformado a otro nivel por Jesús. Sí, yo quizás vivía hasta acá de una manera, pero ahora me doy cuenta que el Señor tiene un nivel mayor de transformación para mí. Hay alguien en esta noche que dice eso y se anima allí donde está a levantar su mano: yo quiero orar por vos. Solo eso. Y no es necesariamente un llamado a arrepentirse y aceptar a Jesús, aunque sé que Jesucristo transforma vidas. Y si hay alguien que todavía no lo tiene en su corazón, es el momento oportuno para decirle: sí, Jesús, acá estoy, transformame, cambiame, haceme nuevo. No quiero vivir más ni en soledad, ni en abandono, ni en vergüenza. Es el momento. Pero estoy aquí en esta congregación local hablándole a gente que entiendo que ya han aceptado a Jesús en su corazón, pero que necesitan una transformación mayor, que necesitan algo donde Jesús venga y cabe más hondo, profundice el arado. Aleluya, aleluya, bendito en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. Si usted está ahí, que levante bien en alto su mano, por favor. Un poquitito más. Queremos tomarnos un tiempito más, si me deja, si me deja, para orar por usted en el nombre de Jesús. Le puedo pedir que se moleste usted que levantó su mano, se me viene acá adelante y acá con Néstor vamos a estar orando por usted y con su esposa y con la mía. Queremos orar por usted. Véngase para aquí adelante, por favor, en el nombre de Jesús, por favor. Dios algo quiere hacer en tu vida. Dios te quiere llevar a otro nivel. Hagamos acá una filita como supongo que lo acostumbran a hacer, y queremos ministrarte. Queremos orar por vos. No, la arquía más llamarabacaya. Acá ponete, hace una línea, uno al lado del otro. Simplemente es eso. Vení, mamá, vení, Analia, oren, acompáñenme a orar también por las chicas. Hay algo que Dios quiere hacer. Hay un estado de transformación más profundo al cual Dios te quiere llevar. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, vos estabas acá, siempre has estado, nunca te has movido, nos has estado esperando, Señor. Qué maravilloso es verte a ti, Señor, nos has estado esperando. Espíritu Santo, vos que en la persona de Jesucristo transformaste a este gadareno, lo sacaste de esa soledad, de esa vergüenza, de ese estado extraño, de ese estado de distancia social o de reniegue social, de ese estado en que otros no sabían qué hacer con él, Señor. Es que transformaste a ese hombre y lo vestiste, lo sanaste, lo sentaste y le diste un sano juicio, Señor. De la misma forma, transforma nuestras vidas. Transformanos, una verdadera transformación. Señor, hay personas en este sitio, hay personas en esta habitación, hay personas en este altar que hoy es el día donde se la juegan y van a los suyos y comienzan a decir las grandes cosas que Dios ha hecho con ellos. Hoy es el día. Quizás no lo estaban diciendo, no lo habían interpretado, le parecía que no era cosa de la misión, pero Señor, hoy es el día. Hoy es el día donde se dan cuenta que vos no los has transformado para que paseen por la vida cristiana, sino que los has transformado para que sean verdaderos testigos tuyos. Hoy es el día, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo desato de tu gracia, de tu bendición y de tu espíritu obrando en la vida de cada uno de estos mis hermanos y hermanas, para que la verdadera transformación, para que una transformación total llegue sobre ellos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, viene un tiempo para esta casa de salvación, casa de libertad. En el nombre de Jesús vienen
tiempos donde se levanta un grupo de valientes que van a saber defender lo suyo porque han sido transformados, donde se levanta un grupo de valientes que va a pelear y luchar impidiendo al diablo y sus huestes que dañen y deterioren. Hoy se levanta en esta casa un grupo de valientes que no saben de misiones imposibles. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, viene un tiempo mayor para esta casa, para esta congregación. Viene un tiempo donde el Espíritu Santo hará y donde ellos, mis hermanos, amigos, han sido transformados y lo seguirán siendo transformados para proclamar cuán grandes cosas tú has hecho con ellos. Aleluya.